hermanos y hermanas de la familia GCA. Bendigo y glorifico al Padre por la oportunidad que me da de compartir con ustedes este tiempo. Pido al Señor que los continúe bendiciendo y le doy gracias por cada uno de sus vidas. Hoy me toca compartirles una pequeña enseñanza acerca de la promesa del Espíritu Santo y su impacto sobre la iglesia primitiva. Como ya bien saben, como bien lo puso nuestro pastor Jacobo, hoy estamos celebrando la fiesta de Pentecostés y esto tiene un gran significado para nosotros como iglesia del Señor. Pero más adelante en otros temas veremos, a través de exposiciones de otros hermanos en Cristo, veremos puntos muy interesantes sobre el Espíritu Santo. Pero vayamos al tema que me corresponde, la promesa del Espíritu Santo. Y para ello les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a leer los versículos del 15 al 18. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En esta cita vemos varios puntos muy interesantes. Obviamente, aquí es la primera vez en que Jesús le está dando la promesa de un Consolador. Y sabemos que se refería al Espíritu Santo. Y le da un nombre, dice el Espíritu de verdad. Es uno de los tantos calificativos que tiene el Espíritu Santo, y el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero él decía, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. ¿A qué se refería Jesús con esto? Muy sencillo. En Jesús, para ese momento, habitaba la plenitud del Espíritu Santo. Y obviamente, al Jesús estar morando con ellos, viviendo con ellos conocían a Jesús. Y como Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son uno, por eso es que él le afirmaba que vosotros le conocéis y él mora en vosotros. Pero luego dice otra frase muy interesante e impactante: y estará en vosotros. Quizás para ese momento ninguno de los oyentes pudo entender la implicación de esta frase, de esta promesa: estará en vosotros. Porque hasta este entonces, en los tiempos antiguos, el Espíritu Santo no moraba en nadie. Solamente se manifestaba a través de los reyes o a través de los profetas. Solamente en los tiempos de Jesús moró en Jesús, porque Jesús tenía la plenitud de él. Pero aquí Jesús estaba prometiéndoles que moraría en ellos. Wow. Pero creo que no entendieron. Más adelante veremos el impacto que esta promesa tendría en sus vidas. Pero continuemos. Vayamos ahora al capítulo 16 del mismo Evangelio de Juan y leamos los versículos del 7 al 15. Dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia
por cuanto voy al Padre, y no me verás, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que viene y os lo hará saber. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Posteriormente, menciona ciertos puntos sobre las funciones del Espíritu Santo, de convencer de pecado, de convencer de juicio, de convencer de justicia. Pero quisiera hacer énfasis de estos 3 puntos, el convencer de pecado. Es importante que entendamos, como cristianos, que no es por nuestras palabrerías, no es por nuestra vestimenta, no se trata de nuestro testimonio como tal, el que va a convencer de pecado al que no conoce al Señor. Es solamente el Espíritu Santo manifestándose a través de nosotros que puede tocar la vida de esa persona que no conoce a Dios y puede convencerla de pecado para que se reconcilie con Dios arrepintiéndose de sus pecados. Es importante que entendamos esto. Por eso la importancia de que el Espíritu Santo se manifieste a través de nosotros. Porque si no, nuestra predicación sería infructuosa. Luego es importante también entender que dice más adelante, Él os guiará a toda verdad. Él es nuestra guía. El Espíritu Santo es esa lámpara, ese faro que está alumbrando el horizonte, al puerto donde tenemos que llegar, a ese lugar donde el Señor espera que todo y cada uno de nosotros lleguemos. Pero ¿quién nos guía o quién nos guiará en este caminar? Es el Espíritu Santo. Por eso la necesidad que tenemos de tenerlo en nuestras vidas, para que sea nuestra guía. ¿Y cómo lo hará? Simplemente en el escenario de la oración y a través de su palabra, que es lumbrera nuestro camino. Ahí se confirma todo. Él es la guía, Él es el que nos inspira, Él es el que nos guía a través de su palabra, que es la lumbrera en nuestro camino. La palabra de Dios es perfecta y todo encaja armónicamente. Gloria al Señor. Continuemos, amados. Veamos ahora el próximo pasaje bíblico. Ahora vayamos al libro de Hechos, en el capítulo 1, y leamos los versículos del 6 al 8. Dice así: Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toque a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Estas prácticamente son las últimas palabras de Jesús antes de ascender a los cielos. Y es allí
la importancia de ellas. Ella establece una única condición para poder ser testigos donde quiera que nos encontremos. Testigos efectivos, por supuesto. Y es el hecho de haber recibido al Espíritu Santo. El hecho de haber recibido el poder del Espíritu Santo. Sin ese Espíritu Santo, sin ese poder que está en el Espíritu Santo, no podemos ser testigos eficientes. Nuestra predicación será vana, será vacía, será intelectual quizás, pero no será efectiva. Es por eso la importancia de ese detalle en este versículo. Recibiréis poder para predicar. Y es lo que tanto necesita hoy en día, o necesitamos hoy en día como iglesia del Señor en estos tiempos. Continuamos en el mismo libro de Hechos. Ahora vayamos al capítulo 2 y leamos los primeros 11 versículos, muy conocidos por todos seguramente, porque aquí donde se relata el momento que cambió la vida de la iglesia, el momento en el que fueron llenos del Espíritu Santo, el momento en el que se cumplió aquella promesa que el Señor Jesús les había hecho mucho tiempo atrás. Veamos. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 11. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas repartidas, y se les aparecieron lenguas repartidas. Y dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirineo, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Este es un momento maravilloso en el que la iglesia prácticamente nace de ese momento. Nace en ese momento la iglesia cristiana llena del poder de Dios. Cada uno de los asistentes allí, de los discípulos, los creyentes que estaban en ese aposento, sus vidas ya no serían las mismas. Cada uno sería un instrumento de Dios poderoso donde quiera que fuesen. Por eso es que se habla de ellos, de los que trastornaban al mundo con la predicación del Evangelio. Porque hacían la predicación del Evangelio con el poder
que habían recibido en ese momento, en esa tarde, en ese tiempo. Y en este pasaje, bueno, se menciona que hablaban diferentes lenguas conforme el Espíritu Santo le diese que hablase. Pero mi deseo no es hablarles del don de lenguas, porque quizás más adelante otros hermanos lo harán. Lo que sí quiero recalcar es la última frase en el versículo 11 de este capítulo. Todos los que estaban presentes, todas las naciones allí representadas, leí por ahí que decían que son naciones que representaban los 3 continentes. Todos y cada una de esas naciones representadas ahí le oían hablar en sus lenguas. ¿Qué le oían hablar? Las maravillas de Dios. Eso era lo que les oían hablar. En otras versiones dicen las hazañas de Dios, en otras versiones dicen las maravillas de Dios, las grandes obras de Dios, los grandes hechos de Dios. Y es interesante porque allí radica la esencia de nuestra predicación. Allí radica la esencia del mensaje que inspira el Espíritu Santo a través de cada creyente lleno de él. Hoy en día vemos con tristeza cómo en muchos púlpitos y muchos predicadores lo que hacen son predicar grandes enseñanzas con grandes profundidades de la palabra, con significados profundos del griego y del arameo, con estudios arqueológicos. Y vemos predicaciones llenas de grandes palabras, muy profundas, muy hermosas. Y no digo que esté mal, porque finalmente son mensajes que podría decir, nos hacen más conocedores del mundo cristiano. Pero ¿realmente será el mensaje que el Espíritu Santo desea transmitir? Obviamente que no. El Espíritu Santo desea que transmitamos, que hablemos acerca de las maravillas de Dios. Este mundo hoy en día necesita más que nunca escuchar de las maravillas de Dios. Escuchar que Dios hizo prodigios, milagros que eran imposibles para el hombre, pero que para Dios es posible todo. Este mundo necesita escuchar ese mensaje. Necesita que sus hijos, los hijos de Dios, hablen y proclamen las maravillas de Dios, los hechos de Dios, los hechos que Dios haya hecho en tu vida, los hechos que Dios haya hecho en tu familia, los hechos de Dios que haya hecho en la iglesia. Testimoniar el poder de Dios es lo importante en la predicación de la Biblia. Sigamos. Finalmente vemos en el mismo libro de Hechos, capítulo 9, en el versículo 31, que dice lo siguiente: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí vemos simplemente la descripción de las iglesias que estaban llenas del Espíritu Santo y estaban siendo guiadas por él. Y es interesante que menciona que tenían paz. Esa paz que este mundo no da, como dice la misma palabra de Dios. Esa paz que solamente da
aquel que es uno con el Espíritu Santo, quien es el príncipe de paz, Jesucristo. Aquel que nos envió el Espíritu Santo es aquel que nos da esa paz que este mundo no da. Es por eso que el ser llenos del Espíritu Santo es cuando una de las características en nuestras vidas es que tenemos una paz que es incomprensible, que a pesar de cualquier circunstancia, que a pesar de cualquier dificultad, de cualquier problema que podamos experimentar en nuestro diario vivir, nos mantenemos en la paz del Espíritu Santo, porque sabemos que Él no solamente nos guía, sino que es uno con el Padre Todopoderoso, Hacedor de maravillas, que tiene el control de todo. Entonces, esa paz nos la da la convicción de que el Todopoderoso está en nosotros a través del Espíritu Santo y está delante de nosotros como escudo protector y como guía a través del Espíritu. Recuerdo el pasaje en Isaías, capítulo 26, versículo 3, que dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. De eso se trata, de que nuestros pensamientos perseveren en el Señor. Por eso es que se nos dice en la palabra que debemos de tener la mente de Cristo, que nuestros pensamientos sean basados en la palabra de Dios, no en nuestro intelecto, no en las circunstancias, no en las noticias, no en los chismes, no. Nuestros pensamientos deben de perseverar en Jesucristo, en su palabra, en lo que es bueno, en lo que es digno de alabanza. En esto pensamos, dice la palabra del Señor. ¿Y eso qué nos hará como resultado? Confianza, fe. Estamos claros de que Él está con nosotros y de que Él es nuestro proveedor y de que Él es nuestro protector y de que Él es nuestro sanador. Y hay una expresión que utilizó Pablo en un momento dado y que es muy apropiada para todos aquellos que estamos llenos del Espíritu Santo y estamos siendo guiados por Él, porque al tenerlo a Él en nosotros, en cualquier circunstancia, nos podemos sobreponer. Cuando en algún momento podemos caer, podemos levantarnos gracias a Él. Y decía Pablo, podemos decir cada uno de nosotros, con firmeza y convicción: estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desamparados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Así es, hermano, la condición, la actitud que debemos de tener todos aquellos que estamos llenos del Espíritu Santo. Y si tú que me escuchas y me ves, aún no has sido lleno del Espíritu Santo, o tienes duda de haberlo sido, hay algo importante que debo decirte. Hoy es tu día. Hoy es el día en el que tú puedes ser lleno del Espíritu Santo. Simplemente debes de pedirlo. Pídeselo al Padre, porque escrito está en Lucas capítulo 11, versículos del 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Tu Padre Celestial anhela darte el Espíritu Santo. Simplemente debes de pedírselo como hijo, en oración, convencido de que así será. El Espíritu Santo desea hacer morada, desea consolarte, desea guiarte en la verdad de Dios, desea hacerte hijo de Dios, porque escrito está que son los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Él desea que tú seas calificado, nombrado como hijo de Dios. Hoy es el día en que puedes pedirle al Padre que te llene el Espíritu Santo, si aún no lo tienes. Es tiempo de oración, es tiempo de clamor, para que puedas disfrutar de todas esas bendiciones que Dios tiene preparadas y da a todos aquellos que son llenos del Espíritu Santo y son guiados por Él. Porque así, solamente así, podrás ser un testigo eficiente de la palabra de Dios, un testigo de Dios que testificará ante todas las personas quién es Dios y sus grandes maravillas, pero bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Es tiempo de que le des espacio a Él. Hoy es el día en el que Dios te dice, pídeme y te daré. Creo que las palabras sobran en este momento. Creo que Dios ya ha dicho parte de lo que tiene que decir. Y simplemente nos queda orar. Te pido que me acompañes en esta oración. Amado Dios, te alabo y te glorifico en esta tarde, en este día, porque solamente tú eres digno de ser alabado y glorificado. Gracias, Señor, por ser quien eres. Gracias, Señor, por tu obra perfecta en cada uno de nosotros. Gracias, Dios mío, por haber enviado a tu Hijo Jesús a hacer la obra perfecta de redención para que cada uno que en Él crea fuese salvo. Gracias, Señor, por esa obra. Y gracias, Jesús, por haber enviado al Consolador. Gracias. Gracias porque Él nos da tu consuelo, Él nos da revelación, Él nos da entendimiento, Él nos da la guía que necesitamos y nos capacita para poder hacer lo que necesitamos hacer. Gracias, Señor. Sin embargo, queremos pedirte perdón porque en muchas ocasiones lo hemos puesto a un lado. Hemos contristado al Espíritu Santo, lo hemos puesto a un lado, nos hemos dejado llevar por nuestro intelecto, por nuestro entendimiento, por nuestro propio pensar, por nuestra carne, por nuestros deseos personales, y hemos puesto a un lado la palabra, que es la espada del Espíritu Santo, y hemos puesto a un lado la guianza de Él y lo que Él nos dice que debemos de hacer. Perdónanos, Señor, por este pecado de rebeldía, este pecado de terquedad, de haber hecho lo que
nosotros queríamos y no lo que el Espíritu Santo deseaba o desea que hagamos. Te pido, amado Dios, que nos ayudes a que podamos enderezar nuestro caminar, a que podamos cambiar nuestra manera de pensar. Espíritu Santo, tú que estás en nosotros y con nosotros. Te pido, amado Espíritu Santo, en este que es tu día, un día en que celebramos tu venida, te pido que nos llenes aún más de tu presencia. Te pido que nos redargullas con tu presencia, que nos muestres con tu presencia lo que ha de ser corregido, lo que ha de ser modificado, guiándonos así a la verdad total de Dios, a donde Él quiere que vayamos. Sé tú esa lumbrera, sé tú ese faro en nuestro caminar, Señor, a través de tu palabra, para que nosotros podamos entenderla, para que pronto podamos hacer la rema en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido. Y si hay alguien de los que nos está viendo o escuchando que no ha sido lleno de tu Espíritu Santo, te pido en este momento que lo bendigas y los llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Sopla aliento de vida sobre ellos. Despierta su espíritu con tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén. Dios les bendiga, hermanos.